que son órganos vecinos al tejido respiratorio, ¿no? Artritis, endocarditis. Meningitis es la segunda patología más importante que produce esta bacteria. ¿Ya? Vamos a avanzar bien eso cuando veamos meningitis, sistema nervioso central. Entonces, estas son las dos patologías más importantes producidas por el Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ustedes, ante la presencia de una neumonía, de una meningitis producida por Streptococcus pyogenes, una neumonía por neumococo, una meningitis neonatal, lo que tienen que pedir es un análisis bacteriológico para saber cuál es la bacteria que está produciendo la infección. Entonces, en el laboratorio van a hacer una serie de pruebas basadas en la hemólisis que produce en el agar sangre. Ustedes ya lo conocen y ya les he descrito. Entonces, hemos visto que producen múltiples infecciones las bacterias del género Streptococcus. Entonces, de acuerdo a la localización de la infección, se obtendrá una muestra, ¿no es cierto? Si es meningitis, va a ser líquido cefalorraquídeo y así sucesivamente, ustedes ya saben. Se hacen los pasos del análisis bacteriológico, que es el examen directo, la tinción de Gram, donde vamos a ver pocos Gram positivos, ya sea en cadena o en diplococos, si es neumococo. Se va a cultivar y el medio que no puede faltar es el agar sangre, porque ahí vamos a ver si es alfa hemolítico o beta hemolítico, lo cual nos permite clasificarlos e identificarlos. Esto quería decirles, chicos, en el caso de que sospechen de una neumonía, ustedes son los que deben decirle al paciente que la muestra no puede ser de la boca, no puede ser saliva. Lo que deben llevar al laboratorio es esputo. Esputo es la flema que sale desde el árbol bronquial. Claro que va a pasar por la boca, ¿no? Va a pasar por la boca, pero ustedes han conocido en la anterior semana, les he mostrado los esputos purulentos y lo que se debe sembrar, que no se debe investigar, no es la saliva. La saliva es indicativa de la boca, no de los pulmones. ¿Ya? Esa es la muestra que se debe recolectar. Lo que viene de aquí adentro, eso es lo que el médico debe decir a su paciente. Ya dijimos que en el caso del Streptococcus pyogenes, el tratamiento de elección era la penicilina, 100% sensibles. En el caso del Streptococcus pneumoniae, el tratamiento con penicilina ya no es muy factible. Ya hay un 20 a 30% de resistencia. ¿Ya? Entonces se busca otros antibióticos a los cuales sea sensible y se ha visto que la eritromicina, la cefotaxima, la rifampicina, la vancomicina son efectivos. Entonces, eso es Streptococcus. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es la morfología del género Streptococcus? Como su nombre indica, coccus es un coco. Y en la tinción de Gram se observa como Gram positivo. ¿Cuáles son las especies? Ya dijimos. Especies son Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo Viridans, los enterococos y los Streptococcus pyogenes, agalactiae del grupo Viridans y Streptococcus pneumoniae o neumococo. ¿Ya? El Streptococcus pyogenes lo hemos avanzado bien ampliamente. ¿Cuáles son las principales toxinas? Son las toxinas eritrogénicas, la toxina eritrogénica, la toxina, las streptoquinasas, streptodornasas, son las enzimas o fermentos, la hialuronidasa, son responsables de los cuadros clínicos. ¿Qué cuadros clínicos produce el Streptococcus pyogenes? Hemos citado que son procesos supurados y no supurados. Dentro de los procesos supurados, dijimos, hay específicos e inespecíficos, ¿no es cierto? Los específicos, ¿cuáles son? Los específicos son erisipela y escarlatina, y los no específicos son desde la piel,
tenemos el impétigo, los forúnculos, las piodermitis. En las mucosas está la faringitis como la infección más importante, otitis, sinusitis, entrando más adentro a las vísceras, la endocarditis, ¿no? Y la sepsis puerperal como la infección más grave. ¿Y cuáles son los cuadros clínicos no supurados y que son una consecuencia de una faringitis o de una infección de piel como la erisipela o la escarlatina, que son la puerta de entrada para esta bacteria? Son la glomerulonefritis aguda, la endocarditis, la glomerulonefritis, endocarditis y, ¿cuál es la otra? Fiebre reumática, ¿no? ¿Cuáles son las principales infecciones del Streptococcus agalacti? Son las infecciones neonatales. ¿Por qué? Porque pasa por el canal del parto el feto y se contagia del Streptococcus agalacti, especialmente va a ir hacia los pulmones, produciendo neumonía, meningitis y sepsis neonatal. No, ¿cuáles son los principales cuadros clínicos que produce el Streptococcus viridans? Sabemos que es flora de boca. Patología del viridans es la endocarditis. También puede llegar a producir bacteremias como consecuencia sepsis, ¿no? También puede producir otros cuadros de artritis. Y el Streptococcus mutans, que es del grupo viridans, produce la caries dental, ¿ya? Bueno, esto sería, chicos, el caso de estreptococos. Ahora vamos a pasar a otro género que también está dentro de los bacilos gram positivos, que es Corynebacterium diphtheria. Es decir, estamos acá. Hemos visto ya estafilococos, hemos visto streptococcus. Vamos a entrar ahora a bacilos gram positivos, donde vamos a ver aquí a Corynebacterium, al género Corynebacterium, especialmente, dígame, levantó la mano. Ese rato Diga. Pero ya se Castro. Ese rato no se estaba proyectando, pero ahorita ya apareció. Ya. Bueno, vamos a ver al Corynebacterium diphtheria, productor de la difteria, y vamos a ver a la Listeria monocitógenes dentro del grupo de los bacilos gram positivos, y la próxima clase vamos a ver al Bacillus anthracis, Bacillus cereus y al género Clostridium. Cuando terminemos bacilos gram positivos, ahí va a ser el primer parcial. El primer parcial va a ser de los 4 temas que hemos avanzado de generalidades, que es la estructura bacteriana, la fisiología bacteriana, la relación huésped-bacteria y la genética bacteriana. Vamos a dar de estafilococos, de streptococos, de Corynebacterium y Listeria, de Bacillus y de Clostridium. Hasta ahí vamos a dar el primer parcial, ¿ya? Entonces, estamos aquí, chicos. Corynebacterium diphtheria. Seguramente ustedes han escuchado la enfermedad llamada difteria respiratoria. Este Corynebacterium diphtheria es un bacilo gram positivo aerobio, y fue descubierto por Klebs y Loeffler. Por eso también en algunos libros lo van a encontrar como el bacilo de Klebs-Loeffler. Así son bacilos en admisión de grado, ¿no? Se pueden observar así solitos o agrupados en forma de letras. Aquí, por ejemplo, tenemos la forma de B, aquí tenemos la forma de Y, la forma de X. Algunos libros dicen se agrupan en forma de letras chinas, ¿ya? Gracias a qué produce la enfermedad llamada difteria, a que produce una potente exotoxina. O sea, no es la bacteria misma, este bacilo gram positivo que produce la difteria, sino es su exotoxina. Y esta toxina tiene 2 fragmentos.
el fragmento A y el fragmento B. ¿Qué hace el fragmento B? El fragmento B hace de la toxina, estamos hablando, hace que el fragmento A penetre a la célula. Si no hubiera fragmento B, la toxina no puede penetrar a la célula para producir el daño. ¿Y qué hace el fragmento A una vez dentro de la célula del epitelio respiratorio? Inhibe la síntesis proteica. Y al inhibir la síntesis de proteínas, esa célula se muere, se necrosa. Y el conjunto de esas células necrosadas van a producir la enfermedad llamada difteria. ¿Cómo es la difteria? La difteria se forma esta pseudomembrana acá en el epitelio respiratorio superior. Esta pseudomembrana, chicos, es gracias a la toxina de esta bacteria que acabo de describir, que tiene dos fracciones, A y B. La A que produce esta necrosis de las células respiratorias, y gracias a esa necrosis se forma esta pseudomembrana, y cuando hay esta pseudomembrana se impide la respiración. Entonces ese paciente, en una semana, ese paciente se muere. Pero además, no solamente se produce la acción patógena debido a esa exotoxina potente que produce la necrosis de las células, hay otros factores también que ayudan, que es el antígeno K, el antígeno core factor, enzimas como la hialuronidasa, la DNasa, que contribuyen a que la bacteria invada las células respiratorias, ¿no? Donde libera su toxina, que es el cherry de la torta para que se produzca la difteria, ¿no? Esta es la pseudomembrana que se produce en el epitelio respiratorio. Primero empieza como una leve faringitis. Va el paciente al médico y dice: tengo dolor al tragar, no puedo, tengo fiebre. Abre la garganta, abre la boca y se le puede ver una faringe eritematosa, edematosa. Entonces podemos pensar que es una faringitis, pero a los 3 días vuelve el paciente y ya presenta esta pseudomembrana que le impide totalmente la respiración y que puede irse a otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso, y además puede tapar totalmente las vías respiratorias. Puede irse sobre todo al sistema nervioso produciendo parálisis, ¿no? Esta es la difteria respiratoria. La difteria respiratoria, chicos, es una enfermedad de declaración obligatoria. Si ustedes en su consultorio, donde ustedes estén trabajando, aparece un paciente con esta patología, inmediatamente deben llamar al CEDES, a las autoridades, porque esta es una enfermedad que rápidamente se difunde. Tiene una epidemiología muy, muy violenta. En una semana puede haber un montón de gente infectada y un montón de gente que se muere, porque tiene una alta tasa de letalidad, ¿ya? Por eso es que ustedes van a escuchar alguna vez en la radio, en la tele, casos de difteria. Actualmente ya no existen muchos casos de difteria porque está controlada. ¿Ustedes saben por qué? Por la vacuna. Por una vacuna. La vacuna pentavalente. Penta quiere decir 5, ¿no? Que protege de 5 enfermedades la vacuna pentavalente. Protege de la difteria, protege del tétanos, de la coqueluche o pertussis, protege de la meningitis producida por una bacteria llamada Haemophilus, influenza, y también protege de la hepatitis B. Esa vacuna se da gratuitamente, está dada por el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, en forma gratuita, y se aplica al 2º, 4º y 6º mes de vida del bebé, ¿ya? Ahora, también cuando hay epidemia de difteria y una persona es grande, no está en el 2º, 4º o 6º mes de vida, hay la vacuna
diftérica, que viene, el toxoide diftérico se llama, que viene juntamente con la del tétanos, la TT, ¿ya? Pero esta es la difteria respiratoria, la más grave. Pero también existe difteria cutánea, que aparece a nivel de la piel. Entonces, a nivel de la piel, esta bacteria infecta y se forma también una pseudomembrana que impide la cicatrización, sobre todo en aquellas heridas que son de quemadura o en aquellas picaduras de mosquito que se infectan. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la difteria, esta pseudomembrana que impide la respiración, pero no solamente se queda aquí la bacteria aquí se multiplica en el epitelio respiratorio y empieza a producir su toxina, ¿no? Y esa toxina es la que va, además de producir la necrosis de estas células del epitelio respiratorio, va a ir a otros órganos, ¿no? A otros órganos. ¿Ya? Aquí tenemos el Corynebacterium diphtheria, invade amígdalas y orofaringe, produciendo su toxina. La fracción A inhibe la síntesis proteica, lo cual produce la necrosis, y estas células necrosadas forman la pseudomembrana que recubre amígdalas, se extiende a nasofaringe, laringe y tráquea, produciendo obstrucción respiratoria. Pero esta bacteria se multiplica aquí en la faringe y va a otros, y su toxina va hacia otros órganos como el riñón, los músculos, los nervios, el miocardio, siendo esta infección no localizada solamente a nivel respiratorio, sino se vuelve generalizada, produciendo necrosis, degeneración y hemorragias en esos órganos, ¿no? Sobre todo en el tejido nervioso, donde se observa parálisis del velo del paladar, de los músculos oculares, de las extremidades. Es una infección grave generalizada, ¿no? Tenemos dos fases, una fase localizada en la parte respiratoria, donde la bacteria ahí se multiplica, libera su toxina, produce la pseudomembrana, pero también produce esa toxina en otros órganos, como dijimos anteriormente, el corazón, los riñones, donde hay inflamación, necrosis y falla multiorgánica múltiple, por eso es que el paciente se muere. El periodo de incubación es de 2 a 5 días, desde que ingresa la bacteria. ¿Por dónde ingresa? Todas estas infecciones respiratorias tienen como fuente de infección. ¿Qué es la fuente de infección, chicos? Es el lugar, es la parte del enfermo que contagia, donde está la bacteria. En este caso, ¿qué será la fuente de la infección? ¿Quién me puede decir cuál es la fuente de infección? Si estoy diciendo que la fuente de infección es la parte, el líquido biológico del organismo humano enfermo que transmite la infección, ¿dónde estará la fuente de infección? Las gotitas de flujo que salen de la boca. Exactamente, las gotitas de flujo que salen de las secreciones respiratorias. Esas gotitas de saliva, gotitas de flujo, esa es la fuente de infección. ¿Y cuál será la vía de transmisión? Vía. Es en el huésped susceptible, ya no es en el enfermo, es en el sano. ¿Por dónde ingresan? ¿Por la boca? Vía respiratoria. Vías aéreas. Vía respiratoria. Entonces, desde que ingresa por la vía respiratoria hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma, transcurre 2 a 5 días. ¿Ya? Para la difteria cutánea es más largo, 7 días. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los síntomas específicos? Específicos ya dijimos, pseudomembrana, presentación de nasofaringitis, tonsilitis, laringitis. En cambio, en los síntomas no específicos, ¿dónde se presentaban los síntomas no específicos de una enfermedad, chicos? ¿En qué periodo de la enfermedad? ¿En qué periodo de la enfermedad? Hemos dicho que hay periodo de incubación, periodo prodrómico y periodo de estado y periodo de convalecencia. ¿Dónde se presentaban los signos no específicos? En el periodo prodrómico. ¿Dónde? De incubación.
En el periodo prodrómico, muy bien, en el periodo prodrómico, donde ahí uno no se da cuenta porque todavía no aparece la célula, ¿ya? Ahí está la difteria respiratoria con la pseudomembrana. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades parecidas, la faringitis que acabamos de ver producidas por estreptococos. Bueno, ¿y cómo hacemos el tratamiento, chicos? ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento, ese paciente va a llegar con medidas, va a llegar con dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Va a llegar a una emergencia. Primero, mantenerle la vida, ¿no es cierto? Medidas generales. Entonces, hay que mantenerle permeable las vías respiratorias, darle oxígeno, ponerle una máquina de respiración artificial. Y en el caso de que haya afección al corazón, hay que hacer el tratamiento de esa miocarditis. Primero, mantenerlo al paciente vivo, porque esto es grave. Después hacer el tratamiento ya con la antitoxina, porque ¿quién es la que está produciendo la enfermedad? ¿La bacteria o su toxina? La toxina. ¿Quién, chicos? La es toxina. la toxina de la bacteria, ¿no es cierto? Es la toxina de la bacteria. Entonces, lo primero que hay que dar es una antitoxina. Entonces, la antitoxina son anticuerpos que neutralizan la toxina, ¿ya? Aquí están la antitoxina. Anticuerpos que neutralizan a la toxina, en contra de la toxina. Eso es como un medicamento, ¿ya? Es anticuerpos que neutralizan. Entonces, tenemos anticuerpos frente al fragmento A y anticuerpos frente al fragmento B. El A hemos dicho que inhibía la síntesis proteica y el B era el que dejaba entrar al fragmento A. Entonces, ¿qué hace la antitoxina? Inhibe a esas partes para que no produzcan la necrosis, ¿no? Y por último, recién el antibiótico. Porque el antibiótico va a ir a destruir a la bacteria, no va a destruir a la toxina, ¿no? Si damos primero antibiótico y no damos antitoxina, esa antitoxina que ya está circulando, o esa toxina que ya está circulando, entonces que se va a producir va a seguir produciendo el daño, ¿no es cierto? En cambio, el antibiótico es para destruir a la bacteria para que ya no siga produciendo la toxina. En ese orden, medidas generales primero, seroterapia, que es la antitoxina después, y los antibióticos en tercer lugar. Bueno, en el laboratorio, ¿cómo se identifica esta bacteria? Si ustedes piden un análisis de laboratorio bacteriológico, se van a ver los bacilos gram positivos, se van a hacer diversas pruebas, se va a sembrar en el agar sangre, va a crecer la bacteria de esa forma. Y, como ya dijimos, la epidemiología de la infección son las gotitas de saliva. Vuelvo a repetir, la fuente de infección es el líquido biológico del paciente enfermo. En cambio, la vía de transmisión es el paciente sano. ¿Por dónde va a ingresar? Aquí es por dónde sale. Aquí es por dónde entra, ¿ya? Y la vía de transmisión siempre va a ser por dónde ingresa al paciente. Elimina las gotitas de flujo e ingresan por la vía respiratoria, ¿ya? El huésped susceptible va a ser el que generalmente es a la persona no vacunada. Entonces, ahí está la vacuna pentavalente que les decía que hay que colocar al segundo, cuarto y sexto mes de vida, que cubre las 5 enfermedades que ya dijimos. Y eso sería la difteria. En este mismo tema vemos a otra bacteria que nada tiene que ver con la difteria, que es la Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes produce una antropozoonosis. ¿Qué significa antropozoonosis? Que antropo es hombre y zoonosis animal. Son enfermedades que la fuente de infección están en los animales. Pueden ser los cerdos, las vacas, las ovejas, las aves.
O sea, la fuente de infección está en los animales y llega al hombre. Entonces, la ligo, como vemos ahí en la figura, que puede también agruparse en forma de letras o cadenas. ¿De dónde viene su nombre de listeria? Porque fue descubierto por un cirujano inglés que se llama Lister, Joseph Lister. Y monocitógenes porque son capaces de estimular la producción de unos glóbulos blancos llamados monocitos. De ahí viene el nombre de Listeria monocitógenes. Está muy ampliamente distribuida en la Tierra. ¿Por qué? Porque está en cualquier tierra, igual que los Clostridium tetani, botulinum, perfringens, todos los Clostridium están en la Tierra. ¿Por qué? Porque es microbiota intestinal, sobre todo en los animales. ¿Ya? Los animales defecan y en sus heces va a eliminar a la Listeria monocitógenes. ¿Ya? Está ampliamente distribuida en la Tierra. ¿Ya? Por eso es que si se riegan estas hortalizas, cereales, legumbres, con agua contaminada con heces de animales, entonces es la fuente de infección estos alimentos, ¿no? O animales domésticos o salvajes que están con listeriosis, ¿no? Que es la enfermedad. Esos son la fuente de infección de la listeria. Entonces, fuente de infección pueden ser los vegetales que han sido regados con aguas que tienen heces de animales, o pueden ser los animales infectados que nos comemos o sus productos. Pueden ser las aves con listeriosis, las vacas o los embutidos de las vacas con listeriosis, la leche también, el yogur, el queso de animales enfermos con listeriosis. ¿Ya? A nosotros más nos interesa la listeriosis en la embarazada, ¿ya? La Listeria monocitógenes es un patógeno intracelular que puede crecer tras la ingesta de estos alimentos contaminados y puede sobrevivir el pH ácido del estómago y las sales biliares y producir la enfermedad, ¿no? También puede, no solamente ingresa por la boca, ingresar por la piel al ponerse en contacto con una herida, ¿no? Una herida. O en el caso de los bebés, de la misma forma que el Streptococcus agalactiae, al ingresar, al tener por parto y aspirar las secreciones de la madre, o por vía transplacentaria, ¿ya? Entonces, nos interesa la listeriosis en el feto. ¿Por qué? Porque produce sepsis en el feto. Puede que este niño no llegue a nacer, se produzca aborto, o que pueda ya nacer y se muera, porque tiene meningitis que puede complicarse con una sepsis. ¿Cómo llega al bebé? Puede ser porque la madre está con listeriosis, generalmente la madre es asintomática. La madre, y a través de la placenta, pasa al feto y el feto se infecta. Puede abortarse, tener un parto prematuro o nacer con meningitis. Y por último tenemos la infección del feto durante el parto. O sea, como les decía, por dos maneras puede llegar al feto. Uno por la vía transplacentaria, sanguínea, y otra al pasar por el canal del parto, que se infecta el bebé, al pasar por el canal del parto. En el adulto también interesa la listeriosis. En este caso, el adulto es que ingresa por vía respiratoria, por ejemplo, es más una enfermedad profesional a los que están en contacto con los animales, los veterinarios, los carniceros, si están en contacto con los agropecuarios, que están en contacto con animales enfermos, entonces la bacteria está en el ambiente, respira ese aire contaminado e ingresa por vía aérea. O también si tienen una microherida y al ponerse en contacto con los productos de estos animales puede ingresar por una herida. Entonces, ¿qué es lo que produce? En resumen, los cuadros clínicos de la listeria. Hemos dicho en los neonatos que puede ingresar por dos vías, o bien por la vía transplacentaria, entonces la madre al bebé por la vía transplacentaria,
puede producirse aborto, parto prematuro o el niño nacer con sepsis o al pasar por el canal del parto, ¿no? En los inmunodeprimidos, la listeriosis puede producir sepsis o meningitis o meningoencefalitis también puede producir en los inmunodeprimidos. Pero en las personas inmunocompetentes generalmente es asintomática. Por eso es que la madre, si es inmunocompetente, puede no presentar síntomas, pero sí es capaz de transmitir a su bebé, ¿no? Dándole, como en el anterior caso, listeriosis neonatal, que puede ser precoz los primeros días de vida o tardía después de una semana. Entonces el niño va a nacer con estado de muerte aparente, rinitis purulenta, hepatoesplenomegalia, hígado y vaso grande y meningitis o sepsis, ¿no? Bueno, la epidemiología, el reservorio son los animales que pueden ser, que tienen en su intestino, que pueden ser mamíferos, pájaros, peces o sus productos. Y la transmisión, como dijimos, puede ser del animal al hombre en el caso de una enfermedad profesional. Un veterinario que tiene una herida y agarra a un animal enfermo. O un carnicero que agarra los productos de un animal enfermo, ¿no? O un agropecuario. Entonces, directo del animal al hombre es una enfermedad profesional. O por vía respiratoria al inhalar ese polvo contaminado donde hay animales enfermos. Indirecto es la ingestión de los alimentos de animales enfermos o sus productos, la leche, huevo, el queso, como vemos aquí, ¿no? Y la única forma de contagio interhumano de humano a humano es la vía congénita. Ya dijimos, de la madre enferma a su bebé, ¿no? Bueno, el antibiótico de elección es la penicilina o la ampicilina. Y en el caso de que sea meningitis, el cloranfenicol, porque es el que mejor atraviesa la barrera hematoencefálica. Y con esto hemos terminado. ¿Cuál es la especie del género Corynebacterium patógena para el hombre? El Corynebacterium diphtheria. ¿Qué morfología presenta esta bacteria? Es un bacilo gram positivo, que si se agrupa puede presentar letras en forma de X, de B, de Y o letras chinas, ¿ya? ¿A qué se debe la acción patógena del Corynebacterium diphtheria? A su potente exotoxina, que tiene dos fracciones, la fracción A y la fracción B. ¿Qué hace la fracción A? Es la que inhibe la síntesis proteica y produce la necrosis con la formación de una pseudomembrana. ¿Y qué hace la fracción B? Hace que ingrese la fracción B dentro, la fracción A dentro de la célula. ¿Qué cuadros clínicos de difteria conoce? La difteria respiratoria, que es la más común y la más grave, y la difteria cutánea. ¿Cuál es el tratamiento en caso de una difteria respiratoria? Medidas generales, o sea, darle respiración, tratar la miocarditis. Segundo, la antitoxina, que neutraliza la toxina. Y tercero, el antibiótico, que destruye a la bacteria. ¿En qué consisten las medidas generales? Ya lo acabamos de decirle. ¿Y cuál es la fuente de infección? Las gotitas de saliva. La vía de transmisión, que es la vía aérea o respiratoria. ¿Y cuáles son las medidas de profilaxis? La vacuna pentavalente y medidas de aislamiento. ¿En qué consiste la vacuna pentavalente? En una aplicación de una vacuna al segundo, cuarto y sexto mes de vida que cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilos y hepatitis B. Y la difteria es una enfermedad endémica. No, la difteria es una enfermedad epidémica, porque en el término de una semana se puede producir el contagio y la muerte de los pacientes. En cuanto a listeria, ¿cuál es la especie del género Listeria patógena para el hombre? Es la Listeria monocytogenes. ¿Qué cuadro clínico se presenta en el recién nacido? Meningitis neonatal, meningitis y sepsis neonatal. En el adulto, si es inmunocompetente, generalmente es asintomático, y si es inmunodeprimido, una meningoencefalitis. Y en la embarazada, generalmente es asintomática.
El reservorio de la bacteria son los animales, mamíferos, peces, aves. Generalmente se encuentra en las heces de los animales o los animales enfermos. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Varias vías. Puede ser aérea, cutánea y cutánea. O sea, aérea y cutánea generalmente es una enfermedad profesional, ¿no? De las personas que están en contacto con los animales. Y la forma indirecta es por la ingestión de alimentos contaminados de estos animales o sus productos, y la única forma de contagio interhumano es a través de la vía congénita. Y la vía congénita es por dos vías. Uno, directamente a través de la vía transplacentaria, que sería sanguínea, la madre a su bebé, y la segunda, al nacer. En el momento del parto, al pasar por el canal del parto, aspira esa listeria que está en el canal vaginal de la madre, ¿no? Bueno, eso sería, chicos, el avance para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Avanzamos. Disculpe, Bacillus. ¿Ya hay fecha para el examen? ¿Sí? ¿Una fecha específica? ¿Cómo? No le entendí. Le estaba preguntando, doctora, si ya hay una fecha en sí, ¿cuándo va a ser el primer parcial? No hay fechas todavía. Creo que cada docente pone, en esta carrera no hay organización. Cada carrera pone cuando, o sea, cada materia pone cuando tiene, debería, ¿no? Hay un calendario académico, ¿no? Les voy a hacer conocer cuándo es el calendario académico, pero siempre es en mayo, ¿ya? Yo les voy a decir con tiempo. Yo avanzo Bacillus y Clostridium, que son los dos temas que me faltan, y tomo mi primer parcial. Dígame. Buenas, doctora. En la clase práctica de día en la tarde, ¿revisará la tarea, el cuestionario? ¿O directamente para la siguiente semana? A ver. Deberían hacer el cuestionario. Deben hacer el cuestionario. Vamos a revisar. Nicole Sosa, ¿qué necesita? Doctora, una pregunta respecto a la vacuna pentavalente. ¿Solamente es una dosis? Te he dicho 3, ¿no? 3, ¿no? Segundo, cuarto y sexto mes de vida, he dicho. Eso tenía duda. Ya, gracias, doctor. Bueno, chicos, tengo reunión ahorita de acreditación. Voy a finalizar la clase. ¿Ya?